En primer lugar, quisiera dar las gracias al comité organizador de este segundo Congreso Internacional de Profesores de L por haber aceptado mi comunicación, que lleva por título Motivación y enseñanza-aprendizaje de L, un estudio con estudiantes de español en Malasia, que paso a desarrollar a continuación. Como es sabido, en el contexto de enseñanza-aprendizaje de L, el aula se convierte en un lugar donde el conocimiento mutuo entre el profesor o profesora y los aprendientes se va produciendo de manera paulatina, pero también un lugar donde se van rompiendo las barreras interculturales entre los estudiantes y el profesor. Es, por tanto, necesario atender a esa esfera emocional en la que el éxito del aprendizaje, según autores como Stevik, depende más de lo que ocurre dentro y entre las personas que de los materiales, las técnicas o los análisis lingüísticos. El dentro se refiere a factores individuales que afectan tanto al alumno como al profesor, ¿no? Al alumno en el caso de su autoconcepto, la ansiedad que le provoca el aprendizaje o los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Y en cuanto al profesor, a su desarrollo personal, ¿no? y profesional. Y el entre se refiere a los aspectos relacionales, que son aquellos que se dan entre el profesor y el alumno, entre los alumnos entre sí y entre el alumno y la lengua y la cultura de destino que están aprendiendo. Teniendo este marco en cuenta, lo que pretendo aquí, uno de los objetivos, es mostrar algunos de los resultados de un proyecto que llevé a cabo entre los años 2016 y 2017 en la University of Malaya, en Malasia, donde trabajé como lectora y que consistió en conocer los intereses, la orientación motivacional, el grado de motivación y las actitudes que tenían los aprendientes de L en Malasia. Quise con ello responder a las siguientes cuestiones. ¿Cuál era el tipo de motivación predominante de los estudiantes de español? ¿Cuál era el grado de motivación que tenían? ¿Y cuál era la actitud hacia los factores humanos, tanto como el profesor como no humanos, como las clases, los materiales, los compañeros y la propia lengua, ¿no? Dentro del proceso de aprendizaje? Estos objetivos se fundamentan en entender la adquisición de segundas lenguas como un proceso que se caracteriza por su dinamismo y en el que el componente afectivo va ganando terreno al cognitivo. Como he dicho, el contexto en el que se llevó a cabo este proyecto fue la University of Malaya, que es una universidad pública, una universidad pública de Malasia. Está situada en Kuala Lumpur y ahí trabajé como lectora del Ministerio de Asuntos Exteriores y la ECID entre 2016 y 2019. Ahí impartí clases de español en lo que se conoce como el Bachelor of Spanish Language and Linguistics, es decir, la licenciatura en estudios de español, y es la única universidad del país que ofrece estudios superiores de español. En su momento, las clases estaban ocupadas por 27 aprendientes o aprendices de L, que son los que contestan al cuestionario que se lleva a cabo para llevar adelante este proyecto. Voy a empezar diciendo algunas características de Malasia como país. Por un lado, es un país pluricultural. En él conviven tres grupos poblacionales, que son los malayos, un 68%, los chinos con un 23% y los indios con un 7%. Es asimismo un país plurilingüe. Las lenguas que se hablan principalmente son el malayo, que es la lengua oficial desde 1963, el inglés y el chino, en sus variedades mandarín o hakka, y el tamil. El inglés se habla como segunda lengua y es también la lengua mayoritariamente utilizada en la educación, la tecnología y el mercado de trabajo y los negocios. Se profesa también el pluralismo religioso. La religión oficial y mayoritaria es la musulmana, pero hay libertad de culto a otras religiones como el budismo, el hinduismo y minoritariamente el cristianismo. La metodología que llevé a cabo para este proyecto se basó primero en lecturas de teorías previas que fundamentaron el trabajo, a las que aquí no me referiré por cuestiones de tiempo.
Y esos estudios se han centrado en las variables psicoafectivas de los aprendientes, uno de ellos el modelo socioeducacional de Gardner, pero también con otros trabajos como el de Minera Reina, el de Clement, etc. Para llevar a cabo y obtener el proyecto y obtener respuestas, se hizo un cuestionario que siguió las directrices de Dorney y Sixer y se basó también en otros cuestionarios que dieron buenos resultados con anterioridad, que fueron relacionados también con la motivación, como el de Minera Reina, el de Moreno Bruna o el de Franco. Por lo tanto, se tuvo en cuenta una metodología descriptiva cuantitativa basándome en otros estudios previos. El cuestionario se realizó a través del Google Forms, se compuso de 73 preguntas en total para ser respondidas entre unos 10 y 15 minutos y se llevó a cabo en inglés, porque algunos de los estudiantes eran de primer año y todavía no hablaban español. Aunque las actitudes, las creencias y la motivación son factores afectivos, difícilmente cuantificables, diversos estudios han demostrado que han pasado a convertirse en un constructo objetivable a través de las técnicas empíricas que dan lugar a conclusiones, generalizaciones e implicaciones metodológicas para la enseñanza. Paso entonces a mostrar algunos de los resultados. El primero en relación a las características socioculturales de los estudiantes. Todas tenían nacionalidad malasia, de los cuales 4 son chinos, 1 indio malasio y 22 malayos. Como vemos aquí en esta gráfica, el 70% son mujeres y el 30% hombres. Su lengua materna es mayoritariamente el malayo, un 53%, seguida del chino, 43%, el inglés un 13% y el tamil un 3,3%. El 100% de los estudiantes habla o estudia entre 2 y 4 lenguas extranjeras, aparte del malasio y el inglés. Asimismo, la mayoría no han estado nunca en un país hispanohablante, un 60 y casi 67%, y los que lo han hecho han estado por periodos máximos de 6 meses por haber recibido una beca de estudios. Su nivel de español es todavía el de iniciación, A1 y A2 en un 90%, 92%, y el intermedio en un 7%. Vale, pasamos entonces a ver cómo conseguí obtener el tipo de motivación que tenían los estudiantes. Nos basamos en los 4 tipos de motivación, siguiendo en este caso a Tragán y Muñoz, entre otros autores, que son la intrínseca frente a la extrínseca, la integradora y la instrumental. La intrínseca implica hacer algo por interés, que conlleve un crecimiento, un placer personal, y el motivo para realizar dicha actividad reside dentro de la actividad misma. La extrínseca ayuda a obtener lo que se quiere, motivada por factores externos, como puede ser la influencia parental. La integradora es el deseo de conocer la cultura, acercarse o integrarse en la comunidad lingüística de esa lengua meta. Y la instrumental, pues la lengua objeto de estudio se convierte en un instrumento favorable para alcanzar un determinado objetivo, sea este laboral o personal. Teniendo en cuenta este contexto teórico, en el cuestionario, aquí lo muestro, ¿no? Se hicieron una serie de preguntas para saber qué tipo de motivación era la que imperaba, ¿no? en los estudiantes a nivel global. No se trata de un estudio personal, que también se puede hacer, sino es un estudio más global para saber qué tipo de motivación hay en el grupo clase, ¿no? Paso a explicar estas preguntas a continuación. Como se puede ver, a cada tipo de motivación le correspondían 4 afirmaciones que estaban mezcladas, ¿no? Y se les preguntaba, ¿has elegido los estudios de español por qué? Pues porque no tenían otra opción, porque mis padres, un amigo, un profesor me aconsejaron estudiar español, o porque era la mejor opción que ofrecía la universidad, o porque la universidad ha elegido por mí. Si eligen en su mayoría esta motivación, pues sería una motivación extrínseca. Para observar la motivación intrínseca, se le ponían afirmaciones del tipo porque me gusta el español y quería aprenderlo, porque me gusta más que otros idiomas, porque aprender lenguas extranjeras es importante para mí o porque en general es gratificante aprender una lengua extranjera.
Para ver si la motivación más destacada era la integrativa, las afirmaciones eran del tipo porque me ayudaría a relacionarme con personas de habla hispana, porque me gustaría vivir en un país hispanohablante, porque me ayudará a entender mejor la cultura hispana, porque me permitirá acercarme a las culturas hispanas. Y por último, la motivación instrumental viene dada por afirmaciones del tipo porque lo necesito para un trabajo, porque lo necesito para mis estudios o porque me ayudará a viajar al extranjero y ya por último porque me permitirá ser una persona bien informada. Teniendo en cuenta estas afirmaciones, para cada una de ellas, los informantes deben de elegir un grado de acuerdo o desacuerdo, valorado del 1, muy en desacuerdo, al 5, muy de acuerdo. Por lo que el 20 es el número individual máximo que se puede obtener para cada motivación, siguiendo la siguiente escala. Muy de acuerdo, un 5, de acuerdo, un 4, indeciso, un 3, en desacuerdo, un 2 y muy en desacuerdo, un 1. Como el objetivo del trabajo no es el análisis de las variables individuales, sino que era obtener el perfil general del grupo, se consideró la siguiente escala, teniendo en cuenta el número máximo de participantes, 27, con lo cual 135 era el número de puntuación máxima. Aquí tenemos la escala, entre 115 y 135 sería muy alto, y la muy baja sería entre 28 y 48, entre 27 y 48, que sería la muy baja. Los estudiantes del bachelor manifiestan en su mayoría, como podemos ver en la tabla, una motivación integrativa e instrumental altas. Es decir, que el español les sirve pues, para alcanzar un objetivo del tipo profesional, por ejemplo, o como instrumento para alcanzar cualquier otra meta, e integrativa porque pretenden conocer esa cultura o integrarse en ella. Tienen una motivación media extrínseca, es decir, que la elección de los estudios de español viene motivada por factores externos que pueden ser la propia universidad porque es la que los coloca en ese grado y influencia parental, por ejemplo, y llama la atención que hay muy baja motivación intrínseca, con lo cual no hay un interés personal en estudiar español, con lo cual recae, ¿no?, en la propia figura del profesor intentar subir, ¿no?, la motivación intrínseca también combinándola con las demás. Como decimos, la presentación de que haya una orientación más integrativa e instrumental puede deberse a que los estudiantes eligen aprender español pensando en su futuro profesional y porque también les interesa aprender otras culturas. Para medir el grado de la actitud, ¿no?, que tienen hacia la lengua o hacia factores no humanos como son las clases o los materiales, se les presentó también en la pregunta 25 11 afirmaciones que paso a leer. Encuentro interesante las clases de español, me divierto yendo a clases, me gusta el ambiente de clases, me relaciono bien con mis compañeros, las clases son aburridas, estoy satisfecho o satisfecha con el apoyo de los profesores, estoy satisfecho o satisfecha con los materiales o libros que usamos, con las explicaciones del profesor o profesora, con las actividades propuestas, el grupo es colaborativo o las clases de español son útiles. Como vemos aquí ya no va desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo, sino que va desde siempre, la mayoría de las veces, algunas veces, rara vez o nunca. Los resultados que se obtuvieron eran los de determinar la actitud de los profesores, de los informantes hacia el entorno escolar, como decimos, y para ello los informantes valoraron estas 11 afirmaciones, ¿no? Y según su grado de implicación podrían ir de siempre a nunca. Se valoraron del 1 al 5 respectivamente. Como podemos ver, en general los estudiantes tienen una actitud muy positiva hacia la situación de aprendizaje, ¿no?, por el número total de afirmaciones positivas. Es algo pues, que es bueno, positivo, ¿no?, valga la redundancia. Se miró también el grado de autoconfianza e inseguridad que tenían en sí mismos en la siguiente pregunta, con afirmaciones del tipo: lo que aprendo en clase será útil en mi vida, algún día seré completamente competente en español, llegaré lejos en mi carrera profesional,
Al final del semestre conseguiré todos los objetivos marcados en las clases, tendré que estudiar otra cosa porque con el español no será suficiente. Siento que mis compañeros lo hacen mejor que yo, me planteo a veces si dejar de estudiar español. Estudiar de español me permite ser valorado por los demás, no me puedo imaginar hablando español como un nativo, participo poco en las clases o me pongo muy nervioso o nerviosa cuando hablo español. Con estas afirmaciones se pudo mirar y medir el grado de autoconfianza y seguridad que tenían en sí mismos. Para ello se han estipulado estas 11 afirmaciones, de las cuales 7 son afirmativas y 4 negativas, con un valor numérico también del 1 al 5. Todas las afirmaciones están relacionadas con la autoconfianza y el nivel de ansiedad de los informantes. Una suma total, ¿no?, de la numeración obtenida nos da una interpretación neutra, es decir, que casi está en un nivel bajo en cuanto a su autoconfianza y seguridad, que es algo muy llamativo y a tener en cuenta, ¿no?, a la hora de desarrollar, ¿no?, los contenidos que vamos a dar en el aula. Como decimos, los números obtenidos demuestran que los aprendices no tienen una actitud muy positiva hacia sí mismos, sino que se mantiene un nivel de medio, ¿no?, casi bajo, de autoconfianza. Ello podría deberse, por un lado, a que hay ciertos elementos comunes que no les gustan del español y que les generan cierta frustración, por otras cuestiones que aquí no pasé a analizar, pero que sí que obtuvimos en el cuestionario. Les daba mucho miedo la conjugación verbal, la gramática, la pronunciación, la rapidez con la que hablan los nativos y no los entienden, el género también o la cantidad de vocabulario que difiere mucho del que tienen en malayo, por ejemplo. Parece que les provoca cierta inseguridad el aprendizaje de español y a afirmaciones como creo que mis compañeros lo hacen mejor que yo, se les otorga una alta puntuación. Cabría, por tanto, darle importancia a estos datos y establecer rutinas y normas que aporten seguridad a los estudiantes. Muestras de refuerzo también positivo que les hagan sentirse valorados. Si se establecen dinámicas con actividades en clases que sean de su interés, se podrá reforzar su autoestima. Ya paso a las conclusiones, puesto que no me da tiempo a explicar otros componentes afectivos que se han trabajado en este cuestionario. Y algunas de esas conclusiones que me parecen relevantes es que el caudal de información que se puede obtener en un cuestionario es suficiente para lograr los objetivos que nos podemos plantear, ¿no?, a un inicio de una investigación. Una investigación de este tipo ha de ser siempre revisada y mejorada, y los datos son cambiantes y mutables, al igual que lo son los sujetos del objeto de estudio, con lo cual se puede medir a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso del bachelor dura 4 años, con lo cual se puede hacer mediciones, ¿no?, cada 2 años, por ejemplo. Los resultados de una investigación de este tipo también muestran que son necesarias ciertas estrategias pedagógicas que posibiliten el desarrollo de nuestros estudiantes como aprendientes de él y que fomenten su motivación y sus actitudes positivas. Y ya por último, se hace primordial que el profesor conozca las verdaderas motivaciones de los aprendientes, ya que así se podrá canalizar mejor sus esfuerzos y redirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia objetivos concretos. Así, si hay una motivación instrumental, se debería aprovechar y reforzar redirigiendo los materiales, por ejemplo, del español hacia el español para los negocios, los viajes, los estudios, etc. Pues hasta aquí mi comunicación. Quiero dar las gracias por vuestra atención y paso a mostrar alguna de la bibliografía que se ha utilizado en este trabajo. Muchas gracias.